es un lujo presentarlo para nosotros. Le damos la bienvenida a Daniel Pasiti. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Si tendríamos que leer el currículum, se nos va todo el tiempo. Si no, es muy extenso, pero por eso digo que es un conocedor en la cultura en general, pero le vamos a dar la posibilidad de que se exprese, ya que lo tenemos acá. Bienvenido. Gracias, muy amable, y el lujo es para mí de estar con ustedes. Por favor. Bueno, de visita acá, recorriendo, interactuando con gente amiga seguramente. Sí, una semana solamente, un poco a las corridas esta vez. Pero sí, siempre un placer. Ahora hacía bastante que no venía, 5 años. Mucho. Pasa volando. Pasa, Bueno, Daniel, contanos un poco de tu actualidad. A ver, informémosle a la gente de Esperanza. Tengo varias actualidades. Dale, te escuchamos atentamente. Pero bueno, el principal proyecto ahora que estoy siguiendo, digamos, desde hace ya 1 año y medio, en la Filarmónica de Berlín. Es una orquesta de la Comunidad Europea, es un proyecto que se basa en una orquesta de cuerdas, más un proyecto también con viento, o sea, se transforma de orquesta de cámara en orquesta sinfónica. Y toca un representante de cada país de la Comunidad Europea, o sea, son 41. Pusimos también una persona de Ucrania, un gran violinista que vive en Viena. Y bueno, es un viejo proyecto, una vieja idea que siempre quise tener una orquesta de cámara para poder hacer mis arreglos, mis conciertos. Y Berlín, bueno, es una ciudad multiculti que se presta a un proyecto abierto, digamos. Es la ciudad, digamos, por excelencia liberal, si uno puede decir. Lo fue ya en el 1920, ¿no? Una revolución de la vanguardia mundial, ¿no? Donde nace el cabaret, la libertad de las mujeres y tantas. Así que es un proyecto que lleva mucho tiempo, en el que lo tenías ahí pensado, ideado, y que ahora se plasmó. Un proyecto, digamos, ideológico, un poco porque yo había conocido la orquesta de cámara de Yuri Bashemet y Virtuosi de Moscú, Spivakov, esas orquestas, y Solisti Italiani, o sea, y también estoy improvisando, porque no lo... Daniel, por favor. Me digo yo ahora, por un complejo que siempre tuve de no tocar un instrumento de cuerdas, siendo director de orquesta. Porque, bueno, yo estudié un poco el piano, toqué un poco el bandoneón, pero fui clarinetista, sé trabajar muy bien con los vientos. Pero la primera experiencia así que tuve profesionales, inclusive en Moldavia, cuando empezaba la perestroika, tenía una tradición judía de las cuerdas que venía de Odessa, ¿no? Que ahora es Ucrania, bombardean todos los días, pero con una gran tradición judía para las cuerdas. Oistrakh, salieron grandes de ahí, ya murieron varios, ¿no? Pero todos son originarios casi que se fueron muchos a Estados Unidos, algunos se quedaron en Moscú, también Richter, el pianista de Odessa. Pero yo, digamos que en mi orquesta había una tradición judía para las cuerdas, y yo era un ignorante patentado, digamos, al inicio, buen músico. Uno puede ser músico por todos lados, pero no conocer el funcionamiento de las cuerdas, uno no puede obtener, hacer una escultura realmente a través de los golpes de arco. Entonces me decían siempre, no te metas con las cuerdas porque no sabes nada, o sea... mismo estudiando con Giulini, Carlo Maria Giulini, que hizo óperas con María Callas, con Visconti, me acuerdo que me dijo, mejor deja que decida el primer violín ciertas cosas, detalles, ¿no? En cambio yo, bueno, él me conoce, él me conoce de chico, yo fui siempre anárquico. Y bueno, me compré un violín, me compré una viola, pero no toco, obviamente, pero... Que por eso hice este proyecto. Que sos profesional, que sos metódico. Pero un proyecto que se llama... Sí, soy disciplinado, anárquico y disciplinado. Es un proyecto que se llama Clásico ma non troppo, que quiere decir clásico, pero no mucho. En la primera parte la orquesta hace música clásica tradicional y el proyecto fue aprobado con solistas de la Filarmónica de Berlín. O sea, las primeras partes. Por ejemplo, ahora el próximo concierto toca Daniel Stabrava, que fue... ya primer violín con Karajan. A propósito, estuve en la tumba ahora de Karajan en Salisburgo. Te mandé la foto, creo. Sí, vi una foto. Fui en bicicleta.
Pero bueno, por ejemplo, Daniel Stabrava tocó con todos los grandes directores, grandes solistas en todas las salas. Y Tomás Tomaszewski, que es el primer violín del Deutsche Oper. Sí, o sea, en cada concierto... Estamos hablando, estamos escuchando acá con Anaí atentamente, estamos hablando, vos estás nombrando músicos que son el top en todo lo que es Europa, y yo te escucho y pienso, seguís aprendiendo, de todo lo que has llegado en tu carrera, seguís aprendiendo y seguís insistiendo en tener más todavía conocimientos. Estudio todos los días. Y acá mismo en Esperanza. Pueden preguntar a los vecinos. A los vecinos. No, sí, estudio siempre y no solamente música. O sea, en estos últimos años, mucho los pintores, por ejemplo, las técnicas que ahora con las nuevas tecnologías se puede estudiar cómo realizaban los cuadros, cómo obtenía la luz, por ejemplo, Rafael, ¿no? Todas las técnicas, porque muchas veces uno habla de los principales pintores, ¿no? Pero en la época de Michelangelo, un poco a caballo ahí con Leonardo, había en Firenze 400 grandes pintores y eran todos de un nivel excepcional. Estudiar la técnica de la pintura, de la escultura, fue algo que no empieza. Debussy, por ejemplo, lo hizo notablemente, inclusive describía, ¿no?, a través de la música los colores de los cuadros. Y bueno, eso lo estudio. Pero ahora últimamente, apasionado, por ejemplo, de las técnicas de los grandes registras de cine, ¿no? Yo, por ejemplo, no fui nunca uno muy apasionado así por Fellini, pero voy por periodo. Ahora hace como 4 meses que Fellini, tengo un cuadro de Fellini, ¿no? Pero digo, estudio todos los días, ¿sí? Cuando puedo, en el avión, en el tren, en donde venga. Bueno, en un ámbito, digo, que es Europa, de lo que significa en la materia cultural, de los conciertos, justamente de la música, tan rico, eso que nombrabas también, de la parte de pintura, digo, cómo también se fusiona todo el arte en sí, ¿no? Quizás, diferente por ahí a lo que tenemos acá. Bueno, yo creo que el mundo es global, hay buena música. Yo no divido, justamente mi proyecto no terminé de definirlo, se llama Clásico Manontropo, porque en la segunda parte hacemos música no clásica, ajá, que son prácticamente todos arreglos míos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer en la primera parte siempre se ejecuta una premiera de un concierto para instrumento y orquesta mío, y que me los tocan y Berliner Philharmoniker, o sea, un lujo, una gran suerte, ¿no? Pero ahora hacemos, por ejemplo, un concierto que se llama Elegy para 2 violines sobre temas polacos, porque justamente Daniel Stabrava, que vino con Karajan, tenía 21 años, Tomás Tomaszewski vino al Deutsche Oper, siempre fue un poco una concurrencia, ¿no? Porque Berlín, el Deutsche Oper contra la Filarmónica de Berlín, siempre hay cuestiones, ¿no? Pero vamos a hacer el doble concierto para 2 violines de Bach y la Elegy, que escribí sobre temas folclóricos. Y en la segunda parte hacemos música de película, popurrí, ¿no? Nino Rota, Fellini, Morricone, pero hago arreglos yo particulares. En cambio, en un segundo programa hacemos un homenaje a la mujer, ¿no? Por los derechos de la mujer y cosas que pasan en países, ¿no? Que es más admisible de lo que sucede. Y es un homenaje, digamos, a las grandes voces europeas, porque digamos que nuestra orquesta hace un repertorio europeo y fomenta el Made in Europa y también el turismo cultural, ¿no? Pues se llama Leonardo da Vinci el proyecto. Pero hacemos, por ejemplo, un homenaje a Edith Piaf, obviamente en lengua original, Marlene Dietrich, Milva, Mina, y una cantante Sandor, que es polaca, buenísima, ¿no? Con esto quiero decir que en la segunda parte hacemos, digamos, un programa no clásico, ¿no? Y vamos a hacer también jazz, tango, flamenco y qué sé yo, ¿no? Y la particularidad, y esto es lo interesante, es que yo escribo también una obra con un instrumento que nadie lo sabe. Por ejemplo, ahora en el Mozarteum en Buenos Aires se quedaron todos, pero Leonardo da Vinci no era músico. ¿Cómo que no era músico? Era músico. Tocaba la lira da braccio, el liuto y la flauta.
y creó 14 instrumentos, que está el museo cerca de la Scala de Milán, que se llama Gli Strumenti di Leonardo. Y entonces yo escribo una obra de 5 minutos para un instrumento de Leonardo, o 2 o 3, y orquesta. Ese es el proyecto, digamos, ahora italianísimo. Sí, sí. Realmente estamos escuchando lindo. cosas increíbles, pero quizás los televidentes que tienen la edad que tenemos con Daniel se acordarán de cuando era joven, y Anaí, yo compartía la escuela con él. Y ¿qué tenés para decirle a los jóvenes, Daniel? Porque vos cuando eras joven los profesores te retaban porque no estudiabas y vos le contestabas: yo voy a ser músico. Y se lo decías en segundo año de la secundaria, en el año 79. Y acá estamos y todos sabemos, los contemporáneos tuyos, esperancinos, tu carrera, cuando te fuiste con un clarinete y un pasaje de avión a Italia. Un apasionado, y a través de tu pasión has llegado a todas estas cosas que nos estás contando. ¿Qué tenés para decirle a los jóvenes que te están mirando, o los padres de los jóvenes también te están mirando? Un consejo que no es mío. Acabo de estrenar también en Berlín El abuelo Pedro y el lobo. O sea, todos conocen Pedro y el lobo, y yo acabo de estrenar, digamos, con suceso, porque se volvió, yo te envié, la publicidad ya salió el 6 de junio del año que viene. La Filarmónica de Berlín lo programa de nuevo para las familias y para los niños. O sea, yo escribí El abuelo Pedro y el lobo. O sea, Pedro es ya abuelo y estamos en el 2050. Es una obra futurista, muy cómica, y para poder conocer todos los instrumentos de la orquesta sinfónica, porque en la obra de Prokofiev, que es obviamente un punto de referencia altísimo, yo presento todos realmente los instrumentos: el contrafagot, el clarinete bajo, corno inglés, o sea, la orquesta sinfónica completa. Hace mucho divertir. Hay una nave espacial que, bueno, un poco de nuestros carnavales explota, sucede todo. Y la última frase del abuelo Pedro, cuando van a dejar el planeta de los animales, ¿no? Porque van a distintos planetas, deja una frase a quien yo dediqué esta obra, que se llama Piero Angela, falleció hace 2 años, y es una persona un periodista, si podés buscarlo, emblemático y quizás el mejor que tuvo Italia, un artista, digamos, del periodismo, un gran pianista también. Y hizo muchos programas culturales que yo miraba siempre desde el inicio, ¿no? Qué sé yo, inmenso todo lo que hizo. Todas las materias, todas las disciplinas, por decirte, que yo mismo, Leonardo da Vinci, Ulises, Átila, la Segunda Guerra Mundial, o sea, todas las temáticas posibles. Y antes de morir, el día anterior, dijo a su hija, le dictó una frase para los jóvenes: que cualquier oficio uno haga, por más pequeño, inclusive insignificante que sea, común que sea, apuntar a hacerlo mejor y a la excelencia. Eso digo. Bien. Bueno, la verdad que aprendimos un montón, ¿no? Escuchándote, y seguimos conociendo un poquito más de todo un trabajo que es, la verdad, que fascinante porque cada uno tiene su trabajo, y es detallista y tiene un poco de todo. Por eso al principio también definía esto de la amplia cultura, ¿no? Porque también hay toda una historia detrás de cada instrumento, detrás de cada obra, detrás de cada artista. Y entonces conocer minuciosamente todo eso te hace después llevar todo esto que estás realizando. Sí, bueno, es una obra, inclusive el origen de los instrumentos, que viene de la mitología griega. Claro. O sea, prácticamente vuelan, la primera parada es un hotel que se llama Hotel Cosmopolitan. Y viene una marciana, o sea, hay un concierto para contrabajo. Después van al planeta de los extraterrestres y después al de los animales. O sea, pero la cosa interesante es que mientras viajan, obviamente conocen todos los planetas, o sea que tiene un paralelismo también para estudiar el cosmos, digamos, para los niños, ¿no? Es una obra que pueden ir niños de 5, digamos, a 12 años, pero la puede ver el público en general, Claro. Mismo como la obra de Prokofiev. Pero aparecen el fauno que toca la flauta, o sea, todos los orígenes de la mitología griega, la arpa, ¿no? Que provienen prácticamente todo. Hay algunos, hubo un paralelismo, por ejemplo, de la flauta en China, ¿no?
Pero esto es interesante para saber de dónde uno viene, dónde uno está, y si no, no se sabe dónde uno quiere direccionarse, ¿no? O sea, la dirección por tomar. Yo pienso que, bueno, es estupidez lo que estoy diciendo, le dijeron todos los filósofos, pero la estamos olvidando. Es muy importante saber de dónde uno viene, porque si no, no tendría sentido la vida, ¿no? O sea, uno dice yo vivo y no dejo nada, o sea, ese es el principio. Entonces esta obra hace analizar un poco la mitología griega, que es importante porque en nuestra cultura, o sea, tenemos una proveniencia directa de la antigua Grecia, ¿no? O sea, después viene la época romana, pero digamos que al menos mi cultura yo respeto todas. Bien, ¿no? Daniel. Bien, Daniel, y en estos días en Argentina, porque nos has contado que estuviste en Buenos Aires, volvés a Buenos Aires en estos días antes de irte, estás en Esperanza, en Santa Fe. ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves nuestra ciudad en estos días que estás acá? Una de nuestras fortunas es que uno viajando mucho, yo ahora un mes antes de venir te decía, crucé Suiza 6 veces en tren, viajo mucho, ahora tendría que haber estado en París, o sea, la cosa linda de nuestra profesión, que uno llega, se instala por un breve periodo y conoce todas las cosas lindas, ¿no? Uno aprecia todo lo mejor, no empieza a ver los defectos. Yo, por ejemplo, ahora llego a Esperanza y la veo fenomenal, o sea, muy linda, es siempre una emoción, obviamente, porque tengo todas mis raíces aquí, pero veo un cambio, digamos, noto una cierta modernidad, y diferentemente a 5 años atrás. Yo veo bien, ¿no? Pero obviamente sé que hay dificultades. Por ejemplo, Buenos Aires, si uno anda por el centro, es todo magnífico. Pero a mí me gusta mirar el lado positivo, que es lo que más me conviene, visto que me quedo una semana. Pero veo fenomenal, Esperanza linda, está ordenada, yo ando en bicicleta, así que me parece espléndida, linda. Bueno, ¿y de gastronomía cómo andamos en estos días, antes de despedirte? Demasiadas invitaciones. Sinceramente empecé una dieta hace 2 meses, inclusive voy a un estudio de gimnasia cerca de mi casa, voy a nadar, y ahora arruiné todo. Arruinaste todo. Bueno, un reencuentro de amigos fue esta charla, más allá. No, me da mucho placer ver a Nesti, que es un súper profesional, lo vi así a veces por internet también, y una persona que la conozco de joven, especial, y un gusto tener. Podría decirte ejemplar, bravo. Sí, muy lindo. Dejémoslo ahí. Bueno, Daniel, la verdad, bueno, este es un noticiero dinámico que sigue su ritmo. Agradecemos tu visita. Agradezco yo a ustedes. Muchos saludos en el celular para vos, de la gente que te conoce, de aquellos años y de ahora también. Así que bueno, el deseo nuestro, que te siga siendo fenomenal en toda tu carrera y que sigas aprendiendo cosas, como seguís estudiando y aprendiendo. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si alguno quiere venir a Berlín o a Milano a escuchar los conciertos, ¿cómo no? están invitados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.